El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, todavía se quedó 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en la casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos llegando a la recta final de este tiempo litúrgico de la Cuaresma, como preparación para la celebración de la Pascua. Y en cada uno de los domingos hemos venido mirando textos muy precisos que nos ilustran sobre las condiciones necesarias que vale la pena asumir en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, con una única intención: que se cumpla aquello que desde el comienzo se nos dijo, al comienzo de este tiempo de la Cuaresma se nos dijo, al ser impuesta la ceniza en nuestra cabeza: conviértanse y crean en el Evangelio, porque esa es la línea transversal de este tiempo penitencial de la Cuaresma, un llamado explícito a la conversión.
Pues bien, hoy nos encontramos con este relato que nos presenta el Evangelio de San Juan sobre la resurrección de Lázaro. Una familia muy allegada a Jesús, amados por el Señor. Y Lázaro, el único varón en aquella casa, porque vivía con 2 hermanas, está enfermo y le envían un recado al Señor. Y sin embargo, dice el texto, hace la precisión, se demoró todavía allí 2 días donde estaba, y ahí sí decidió volver a Judea, en Betania. Y es así como acontece todo un desenlace que llevó a la fe a muchos que estaban en aquel lugar. Cuando Jesús llega a aquella casa de la familia, ya Lázaro, dice el texto, llevaba 4 días de estar sepultado. ¿Qué hay detrás de toda esta dramática situación que nos presenta el Evangelio de San Juan? Podemos señalar 3 aspectos muy precisos. El primero, es necesario tener la capacidad de hacer un diagnóstico espiritual en nuestra vida. Los que se manejan en el campo de la salud saben que por ahí es donde comienza el estudio para llegar finalmente a dar un diagnóstico como tal sobre una enfermedad precisa. Y el tiempo de la Cuaresma es un espacio de desierto, un espacio de 40 días, un espacio de oración, de ayuno, que nos invita a hacer ese diagnóstico espiritual y determinar qué situaciones en nuestra vida nos están enfermando poco a poco, qué es lo que está estropeando nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos van a nosotros atando de pies y manos, como salió aquel muerto del sepulcro? ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos enceguecen, por hacer alusión al sudario que estaba en el rostro de Lázaro al salir de la tumba? ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos enmudecen en relación a la incapacidad de hablar de Dios y de testimoniar la fe? ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos amarran las manos, es decir, que nos impiden ejercer la caridad, que nos amarran los pies, es decir, que nos estancan y no nos permite avanzar en la relación con Dios? Ese es el diagnóstico que hay que realizar. Y es mirar nosotros cuál es, explícitamente hablando, la realidad del pecado que en nuestra vida no nos permite progresar espiritualmente y que poco a poco nos van a llevar a sumergirnos en la tumba de nuestras propias miserias. Y ese es el segundo aspecto, porque si no hacemos un diagnóstico conveniente y no hacemos un diagnóstico que nos permita identificar aquellas situaciones de pecado presentes en nuestra vida que van arruinando o enfermando gravemente, terminalmente en nuestra relación con Dios, nos van a llevar a la muerte. Y entonces Lázaro enfrenta ese fenómeno de la muerte, y muchos, aunque estemos vivos y con toda la opulencia en el mundo, pueden terminar muertos en vida, porque se van vaciando de sentido, porque su vida sencillamente ha estado expuesta a tantos abusos y a probar todo cuanto el mundo nos ofrece, pero entre más tiene, más grande es el vacío interior cuando falta Dios. Cuando nuestra conciencia se vicia, cuando normalizamos el pecado, cuando justificamos nuestras acciones de pecado y somos incapaces de reconocerla, nos lleva a una muerte espiritual. Una vida sin Dios y sin ley nos condena a la tumba de nuestras propias miserias. Y es allí donde aparece un personaje capaz de sacarnos de aquella situación. Siempre y cuando, a pesar muchos de estar enfermos gravemente, o peor aún, muchos otros estar muertos en vida, porque han perdido el sentido de la espiritualidad, se dejaron viciar la conciencia y normalizaron el pecado, justificándolo en todas sus expresiones con la expresión de yo tengo derecho a vivir. Solo hay un personaje que se puede parar frente a esas miserias y cambiar la situación. Y ese es el tercer punto que podemos señalar con ocasión de este relato. Y ese personaje es Jesús.
Y miren lo que acontece ante la tumba de Lázaro. Jesús se conmueve y empieza a llorar. Y ciertamente en nuestra situación de pecado, cuando nos cerramos a toda posibilidad de reconciliación con Dios, también puede causar el llanto de nuestro amado Padre, quien aguarda nuestro regreso, como aquel Padre misericordioso, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo. Dios siempre está aguardando el que en verdad le abramos las puertas de nuestro corazón a Él, que estemos en la disposición de recapacitar y que tengamos la firme intención de regresar a Él, sin condiciones, simplemente dispuestos a acogernos a su voluntad liberadora y a su voluntad restauradora en nuestra vida, que se simboliza, por hacer memoria de aquel texto, en esa vestidura nueva, en esa fiesta, en esas sandalias nuevas, donde Dios nos redignifica, no solo en la relación con Él, sino en la relación con los demás. Por eso todo tiene lugar en un ambiente festivo. Pero volviendo al texto, el Señor se conmueve ante lo que ha ocurrido a su amigo y sin duda alguna se conmueve ante la realidad de muchos de sus hijos e hijas que deciden apartarse de Él y pretender vivir sin Dios y sin ley. Pero sin embargo el Señor no se rinde con nosotros ante la tumba de Lázaro, y vale la pena nosotros tratar de imaginar, no es una tumba al estilo de ahora, un huequito ahí, no, eso era una recámara completa, donde la piedra que tapaba la entrada se corre y sale todo el hedor. El pecado causa un hedor en nosotros repugnante. En la cara de un violento, de un asesino, se refleja los muertos que lleva encima. En la cara de una persona que está dedicada a ganarse la vida apropiándose de lo ajeno, se refleja su maldad. En la cara de una persona que ya se volvió habitante de calle, en su aspecto descuidado se refleja todo el infierno que va cargando encima. Y frente a esas realidades, en la cara de un alcohólico, en la cara de una persona que se ha desbocado en una serie de situaciones que son rostros de muerte, que son rostros de opresión, que son rostros que sencillamente han perdido la noción de plenitud, de felicidad. Por eso el hedor, por eso la oscuridad, por eso las vendas con que sale atado aquel hombre, por eso el sudario en su cara, la cara envuelta en un sudario, es decir, se desdibuja la imagen de hijo de Dios, se desdibuja la imagen de santidad a la que estamos llamados. Muy diferente cuando usted ve el rostro de una persona que es espiritual, de una persona que ora mucho, de una persona que procura ser correcta. Es muy diferente la energía que transmite, es muy diferente su semblante, sus facciones. Pero frente a ese aspecto el Señor le grita: Lázaro, sal fuera. Para nosotros hoy ese grito es: conviértase, vuelve a mí. Ese es el grito de resurrección que el Señor está dirigiendo a cada uno de nosotros. Y aún a pesar de estar en toda situación de voltura, hay que aprender a escuchar. Aquel hombre inmediatamente vuelve a la vida y reacciona ante las palabras del Señor. Nosotros tenemos ese preciso momento de restauración, de resurrección espiritual, por así decirlo, en el sacramento de la confesión, donde el ministro ordenado, sea un presbítero o un obispo, te dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí resucitas espiritualmente, siempre y cuando en ti haya una disposición de escucha, una disposición sincera de arrepentimiento y un propósito firme de enmienda y de cambio. Ahí resucitamos todos, por el influjo de la misericordia de Dios, y se complementa ese aspecto en la Eucaristía. Le dice el Señor a la familia: desátenlo y déjenlo andar. Y es que reconciliándonos con Dios debe colocarnos en la disposición de regresar a la comunidad en la asamblea eucarística y alimentarnos con el único alimento que nos da vida eterna, la Eucaristía. En otro episodio, la resurrección del hijo de Naín, le dice
Jesús a la familia: denle de comer. Y es que en la Eucaristía ese alimento de vida eterna es el que nos va a reconstituir plenamente lo que ya en la reconciliación empezó a restaurarse. Por eso no nos privemos de la vida sacramental, que digamos que yo en la casa le pido perdón a Dios y ya con eso basta. No, eso es un acto de contrición. Ahí no ha habido reconciliación alguna. Cuando llegues ante el ministro autorizado por el Señor, a quien se le ha conferido esa potestad, aunque sea un pecador, y te diga: yo te absuelvo de tus pecados, es ahí cuando podrá salir de la tumba de sus miserias y volver a restaurar su relación rota con Dios. Por eso no nos privemos de la gracia santificante de Dios conferida especialmente en la reconciliación y de manera más ampliada en la Eucaristía. Y no nos privemos nosotros de todos estos espacios que nos devuelven la salud y el bienestar, que nos quitan la venda de nuestros ojos, que sueltan nuestras manos y que nos permite obrar conforme a los designios y a la voluntad de nuestro Dios, para poder andar libremente tras los pasos del Maestro, en una disposición, como bien lo plantea él en el Evangelio de Mateo, de negarnos a sí mismos, de cargar con nuestra cruz cada día y estar en la disposición de seguirlo, es decir, en una condición de discípulos. Démosle gracias a Dios entonces por esta palabra suya, que nos llama de manera especialísima, justo estando ya a pocos días de iniciar la Semana Santa, a disponer nuestra vida de la mejor manera para poder nosotros agradar a Dios y sobre todo el próximo domingo celebrarlo con una vida reconciliada. Esas son nuestras palmas en el Domingo de Ramos, celebrarlo como nuestro Rey que llega para reinar y permanecer en nosotros. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Puestos